Hoy quiero decirle, hermano y amigo que nos escucha, y hermanos que están aquí presentes en la iglesia, el hombre y la mujer no fueron o no fuimos formados de basura. El hombre fue formado de materia, pero materia tocada por Dios. Y lo más impresionante es que la ciencia descubrió algo increíble. Los elementos del cuerpo humano vienen del mismo material de las estrellas. Durante pandemia compartimos una predicación que se llamó Cielos Shakak. Y desde hace algunos años el Señor nos mostraba, nos revelaba cómo esas partículas de los cielos Shakak estaban formadas por calcio, hierro, carbono, oxígeno y nitrógeno. Y todo esto existe ya en el universo. Pero vamos a ver a la luz de la palabra esto. Hace algunos años hablamos del Salmo 89:5 y vimos donde dice: y los cielos, pero la palabra cielos en este versículo dice Shamayim. Alabarán tus maravillas, oh Jehová. O sea, todos los cielos, el conjunto de todos los cielos, alabarán tus maravillas, oh Jehová. También tu fidelidad en la congregación de los santos. Luego en el Salmo 89:6 dice: porque quién de los cielos. Pero ahora la palabra cielos ya no dice Shamayim, ahora dice Shakak. Y está hablando de este compuesto de los elementos que acabo de mencionar. La palabra Shakak dice: porque quién de los cielos Shakak será semejante al Señor. ¿Quién de los hijos de los poderosos puede ser comparado con Jehová? Esta porción bíblica nos habla de una verdadera profundidad espiritual. Nos dice que el Señor nos menciona que el Señor en ese momento está inspirando al salmista a decir: ¿quién de los cielos Shakak, quién de los que han sido formados de estos elementos serán semejantes al Señor? ¿Quién de los hijos de los poderosos puede ser comparado con Jehová? Está diciendo que aunque fuimos hechos de esos mismos elementos, no podemos ser comparados con Jehová. Cabe señalar que estamos hablando después de la naturaleza caída. El versículo 89:36, Salmo 89:36 dice: su descendencia perdurará para siempre, y su trono como el sol, ahora dice Shemesh, delante de mí. Versículo 37: será establecida para siempre como la luna y como testigo fiel en los cielos Shakak. Está diciendo: y será establecido para siempre, así como la luna, como testigo fiel en todo lo creado, o sea, en la materia. Pero está hablando de una materia orgánica, está hablando de elementos. Quizá usted está conectado o no escuchó o no estaba con nosotros hace años que vimos los cielos Shakak. Debe de estar el video en YouTube, en Radio Adicción Cristiana. La palabra Shakak en el diccionario Strong's es la 7834. Shakak, así se pronuncia. Es un polvo como batido pequeño, un vapor delgado por extensión, el firmamento, nube de polvo, cielo, polvo cósmico. Incluso hace años compartimos que este batido pequeño
también estaba formado de eso mismo. El maná venía de los cielos Shakak. Y el maná, que venía de los cielos Shakak, nutría al pueblo porque tenía estos elementos antes mencionados, que voy a repetirlos nuevamente: calcio, hierro, carbono, oxígeno y nitrógeno. Tipos de polvo cósmico, o dónde se encuentra el polvo cósmico. Número 1, el polvo cometario. La cola de los cometas es gas y la cola curva es de polvo con estos elementos. Los anillos también de varios planetas en nuestro sistema solar poseen anillos de polvo cósmico. Proviene de choques entre asteroides. El polvo interestelar. Las estrellas expulsan una gran cantidad de masa al final de sus vidas, y luego cuando explotan como supernovas, dejando tras de sí una nebulosa, así como una línea, una pequeña parte de ese material se condensa en forma de polvo. El polvo intergaláctico también. El espacio entre las galaxias también contiene polvo cósmico. Todo esto que acabo de mencionar con estos elementos de la materia. Polvo interplanetario se encuentra en todo el sistema solar y proviene en parte de la nube que le dio origen, además del polvo cometario y del que se produce por las colisiones asteroidales y los impactos sobre las lunas. Tu cuerpo y mi cuerpo están hechos de ese mismo polvo, comprobado científicamente. Esto no es solamente revelación, esto tiene una comprobación científica, biológica y química. Tu cuerpo está hecho de polvo, pero de un polvo que atravesó el cosmos bajo la mano de Dios. Este es el episodio 33, el polvo del Edén. Esto es Verdaderamente Libres, temporada 2, Misterios Revelados, Dimensiones Eternas. Bienvenidos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído en este podcast. O este tema es uno de esos temas apasionantes para los que tenemos muchas preguntas acerca de cómo Dios creó todas las cosas. Porque si entendemos cómo Dios creó todas las cosas, vamos a comprender quién es Dios realmente. Un Dios soberano pero inteligente. Un Dios lleno de sabiduría. Un Dios de ciencia. Porque la ciencia no está peleada con la espiritualidad. Al contrario, la ciencia comprueba la profundidad de lo espiritual. Vamos a abrir la escritura en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice en el nombre de Jesús: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo
de la tierra. Quiero que preste atención a esto, y para esto tenemos que entrar un poco a creacionismo científico. Para cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ya había habido creaciones anteriores en la tierra, no a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que cuando dicen religiosamente, yo no vengo del mono, hasta hay una cancioncita, tiene razón. Hoy en día los hijos de Dios somos hechos a imagen y semejanza de Él, pero eso nos lo da la profundidad espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Los que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios fue Adán y Eva. Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo? Adán y Eva tenían cuerpos incorruptibles, exactamente cuerpos como el del Cristo resucitado. Eso quiere decir que usted y yo hoy en día tenemos un cuerpo adámico, y es necesaria la transfiguración en nuestro cuerpo para ir al diseño original, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La parte del cuerpo sí sufrió algunos cambios genéticos. Por eso, nuevamente, nosotros, esta carne tiene, iba a decir la capacidad, pero esa no es la palabra, tiene la desgracia de morir. Sí, es una desgracia. El pecado fue una desgracia, y el pecado trajo muerte. Y hoy en día, aunque nosotros venimos a la iglesia, y si te atropella afuera un camión, te vas a morir, pero tienes la esperanza de una vida eterna cuando seas parte de esos muertos en Cristo que resucitarán para ser eternos. O quizá seamos nosotros esa generación que va a ser arrebatada y que no va a pasar por la muerte. Pero este cuerpo, aunque venimos a la iglesia, aunque buscamos de Dios, sigue siendo un cuerpo corruptible. ¿Por qué? Porque puede morir, porque puede enfermarse. Aunque Cristo ya pagó por las enfermedades, pero tenemos que inclinarnos más a lo espiritual para que la carne mengüe y el espíritu se levante. Dios no habló al hombre y el hombre apareció. Por eso en Edén Dios hizo su creación, en Edén. Esto quiere decir en una zona especial, en una zona donde no había contaminación. Porque acuérdese que aún en la escuela te enseñan el hombre neandertal, el cromañón y todos esos hombres que existieron hace miles de millones de años. Y sí, existieron. Hay comprobación científica de esto, pero ellos no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios no le habló a los hombres que estaban fuera del Edén. Dios formó a un nuevo hombre. Y esta palabra formar habla de moldear, diseñar, estructurar cuidadosamente. Y el cuerpo humano está compuesto por elementos presentes en el universo. Y la ciencia lo llama polvo estelar o materia interestelar. De esa materia, de esos elementos con los cuales Dios ya había formado el universo, tomó polvo de la tierra
de Edén. ¿Por qué hizo esto? Porque los elementos químicos del cuerpo humano fueron originados en procesos cósmicos de formación estelar. El hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, el carbono de tus células, alguna vez formaron parte del universo visible. Y la ciencia descubrió que tu cuerpo y mi cuerpo viene de las estrellas. La Biblia ya había dicho que vienes del polvo, pero nuestra mente se enfocaba en el polvo de la tierra y no en el compuesto del polvo del cual Dios nos habla en su palabra. El Edén parecía operar bajo leyes distintas. Esto quiere decir que fuera del Edén había unas leyes, pero dentro del Edén había otras muy distintas. Pero ¿qué comprobación espiritual tenemos de eso que menciona, pastor? Acuérdese que Satanás, el enemigo, el chanclas, el costroso ese había sido enviado a la tierra. Y la tierra le pertenecía ¿a quién? A Satanás. Por eso el Señor Jesucristo vino, para que el Señor nuevamente nos entregara la creación como el diseño perfecto. Pero Dios hizo el Edén. Nuevamente tomó autoridad del lugar y se lo otorgó al hombre. Caen en esa trampa, en esa artimaña, y nuevamente pierden todo. Pero en el Edén, antes de que pecaran, operaba bajo estas leyes: comunión directa con Dios, ausencia de corrupción, ausencia de muerte, acceso al árbol de vida y una percepción espiritual abierta. Porque el Edén era una región de la tierra gobernada por la gloria de Dios, diferente completamente al mundo actual. ¿Y por qué digo diferente al mundo actual? Porque hoy en día, tristemente, aún la misma iglesia sigue escondiéndose de Dios. Porque hoy en día la misma iglesia sigue sintiendo culpa. Porque hoy en día la misma iglesia sigue teniendo inseguridad o sentido de inferioridad. Y eso es igual a corrupción, a muerte. Sí. Cuando usted habla, me va a ir bien mal, no me va a salir las cosas, ¿está hablando muerte o vida? Está hablando muerte. Si usted dice, no, es que es bien difícil que cambie, ¿es vida o es muerte? Es muerte. Hoy en día, no, es que estoy pasando en las luchas y en las pruebas. Cuando les dice, ¿cómo está, hermana? En las luchas y en las pruebas, ¿qué está hablando? Muerte. Y si la paga del pecado es muerte, ¿por qué no podemos creer más en lo que Dios ha establecido inicialmente, que es la fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por fe, lo que no ves, plásmalo como si fuese.
trae al mundo físico los deseos espirituales de Dios. Es una forma de producir vida. Y dice la Escritura que Dios nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Tanto que nos dice que cuidemos nuestra lengua. Porque la misma lengua con la que bendices puedes llegar a maldecir. Y porque dice la palabra que es como un timón, que puede ese pequeño instrumento mover y hundir el barco, hacerlo que choque. Si nuestro corazón y nuestra vida está centrada en la corrupción de la carne. Recuerde que la palabra corrupción en la Biblia no se refiere solamente de los políticos. Está hablando de lo que fue contaminado, de lo que ya no tiene la función por la cual fue creado. Eso es corrupción. El polvo del Edén era materia bajo la gloria. Pero viene algo más profundo. No era solo materia, no era solo química, no era solo biología. Era materia cubierta por la gloria divina de Dios. Y es que todo lo que Dios crea es perfecto. Pero cuando lo creado cae en corrupción, esto quiere decir, presta atención a la carga genética. Por eso hablamos de epigenética. Presta atención a la carga genética de la costumbre, de la inestabilidad. Esto quiere decir que si estamos viendo solamente los errores de los demás, los señalamos, pero no hacemos acciones, ya sea orar o decirles no lo hagas. Estamos cooperando para un sentido de muerte. ¿Por qué? Porque si murmuro y murmuro y hago el problema más grande, en realidad no estoy produciendo vida. Pero si yo oro por la situación, por la persona, y con sabiduría que busco de Dios, le digo, ya no hagas eso. Porque se pueden abrir posibilidades aún de una persona equivocada. Su carga genética divina puede formar o puede fomentar el arrepentimiento. Porque es que la religión, y hablo de religión, no de relación con Dios, la religión te lleva a condenación. ¿O no le ha pasado que le dicen, es que tú estás mal, tú debes de perdonar? Es que tú deberías de hacerlo diferente. Deja de hacer esto. Deja de hacer esto otro. Cuando muchas veces los que te hacen esos señalamientos no tienen frutos en su vida. Porque no te están edificando. Porque están dejando que la frustración, porque ahí envuelto de la frustración y del coraje hay amor. Esa persona seguramente no te quiere ver así en medio de situaciones difíciles, pero no tiene tampoco la sensibilidad de decirte, te voy a decir esto porque te amo mucho, porque me preocupas. No, porque si te lo dijeran de esa manera,
Yo te aseguro que tú voltearías y dijeras: nadie me había dicho últimamente que se preocupa por mí y que me ama. Sino que luego sacamos el sable. Deberías de hacer esto. Deja de hacer esto otro. Yo que tú lo haría de esta otra manera. Dejamos a un lado la gloria que Dios puso sobre nosotros y en nosotros. La gloria es la presencia activa de Dios en todo tiempo. La gloria de Dios opera a través de nosotros. Ese es el diseño perfecto de Dios. La vida divina operando sobre la creación. La palabra bendecir y maldecir es decirlo mal o decirlo malo. Bendecir es decir bien las cosas, hablar bien de, decir lo bueno. Entonces, si la escritura está basada en bendición y no en maldición, y las palabras que salen de nuestra boca pueden hacer arder una ciudad o pueden edificar una ciudad, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Había armonía total entre Dios y el hombre. Entonces la materia estaba completamente alineada con el espíritu. Por eso cuando se proclama sanidad sobre una persona, la materia se sujeta a la gloria. Por eso la mujer del flujo de sangre obtuvo salvación y sanidad. Porque ella no trastocó la materia. Ella fue más allá de la materia. Y ella estaba pensando: si tocare el borde del manto, eso quiere decir, si tocare la ley. Para comprender esta porción de esta grabación, devuélvase al episodio de la mujer de flujo de sangre. Cuando ella toca el borde del manto que representaba la ley, saca virtud de Dios. Porque ella ya no estaba buscando su sanidad. Ella estaba trastocando el mundo de la fe. El cuerpo de esa mujer respondió perfectamente a Dios. Ese cuerpo respondió perfectamente al idioma del mundo espiritual. Señor, pero es que ¿por qué no me respondes? Señor, pareciera que a mí no me escuchas. Señor, ya pasó mucho tiempo y pareciera que a mí no me bendices. Lo que pasa es de que está enfocado en la bendición. No toque la materia, toque la esencia. Porque la esencia es lo que le da vida a la materia. Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen. Eso quiere decir que el hombre en ese momento no era solamente biológico como usted y yo en este momento. Era compatible totalmente con lo espiritual. El cuerpo respondía al espíritu. Por eso la medicina dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. El alma estaba alineada también. La gloria de Dios cubría la materia. Es como si hoy en día usted y yo dijéramos: la gloria de Dios está sobre mi vida, la gloria de Dios está sobre mi casa, la gloria de Dios está
sobre mis posesiones. Por eso hasta con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Él estaba operando de una manera muy distinta a lo que conocemos. O más bien dicho, Él estaba operando en la forma que Dios nos ha estado enseñando en los últimos meses. El Edén era materia funcionando bajo eternidad. El Edén era materia funcionando bajo eternidad. Eso quiere decir que si usted puede comprender que usted y yo somos materia operando bajo la eternidad, las cosas van a cambiar. Pero si usted sigue en la posición de Dios, a ver qué me da, a ver qué me alcanza, a ver si esta vez me escucha, van a pasar años y va a parecer que no sucede nada o no va a suceder nada. Porque Dios anhela la manifestación gloriosa de los hijos. Y es que hay madres hoy en día que tristemente los hijos pareciera que no son hijos. Los hijos se sienten malqueridos cuando son hijos. Y así es nuestra relación con Dios. Él nos ama. Somos sus hijos. Pero muchas veces como hijos nos estamos comparando constantemente con el otro hermano, con la otra iglesia, con el otro pastor, con el otro empresario, con los otros. ¿Por qué tú, hijo de Dios, tienes que estarte comparando y deseando y anhelando los que están bajo corrupción tienen? Solo porque estás enfocado en la materia y no en la esencia. Voy a hablarte de 4 cosas, 4 estructuras, 4 elementos que en el mundo espiritual no existen, pero es importante conocerlo para hacerlo a un lado. Y son entropía, entropía, desgaste, oxidación y muerte celular. Gloria a Dios porque nos enseña de esa manera a nosotros. Gloria a Dios. Porque hoy podemos entender la guerra espiritual desde otro enfoque. Esto quiere decir que el enemigo se está valiendo de la entropía, el desgaste, oxidación y muerte celular para estar mermando la iglesia de Cristo. Pero la entropía, desgaste, oxidación y muerte celular pueden llegar a ser una esperanza de gloria para los hijos de Dios. Esto quiere decir que si nosotros ministramos con poder estas áreas como por años lo han hecho verdaderos evangelistas y no vividores del evangelio, realmente las cosas van a cambiar. Realmente la manifestación gloriosa podemos decir que seremos parte de ella, que somos parte de ella, y que el enemigo, y que Dios al enemigo lo va a hacer pasar fuera de la raya, y realmente el enemigo va a huir como el Señor nos lo ha prometido a la iglesia. Una explicación profunda pero fácil para entenderlo. Estas 4 palabras
describen procesos físicos y biológicos que hoy afectan al cuerpo humano y afectan a toda la creación. Vamos a decir lo siguiente. Las palabras que conocemos bien es desgaste y oxidación. Imagínese el portón de la puerta de su casa. Si usted deja esa puerta cerrada y se va de viaje por 2 años y regresa, esa puerta, aunque nadie la use, se va a desgastar. Por el polvo, por el viento, por el agua. Pero esa puerta, si no le dieron mantenimiento, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar. Lo mismo pasa en el cuerpo humano, pero le agregamos la muerte celular. Que la materia no tiene muerte celular, solamente se degrada, se deshace, se desgasta. Pero el cuerpo físico tiene muerte celular. Antes de una muerte completa hay una muerte celular. Pero vamos a ver entropía. ¿Qué es? La entropía es una ley física que describe cómo tiende al desorden, al desgaste y a la pérdida de energía útil. Eso es la entropía. La entropía es una ley física que describe cómo tiende al desorden, desgaste y pérdida de energía útil. Un ejemplo para el cristiano de pérdida de energía útil: si ya estás despierto a las 3 de la mañana dándole vueltas a las cosas, pues póngase a orar. Ya estás despierto, ya estás velando. Estás perdiendo tu energía útil, pero si la aplicas no la pierdes. Pérdida de energía útil: cuando tratas de darle consejo a alguien que no quiere tu consejo. Cuando ayudas a alguien que no quiere ayuda, y menos tu ayuda. Es pérdida de energía útil. Algo que puedes aplicar en el reino con alguien que anhela que alguien lo aconseje, lo estás desperdiciando. Estás desperdiciando poder. Tanto hablar, pierdes poder. Tanto meterte en lo que no te importa y donde no te piden ayuda, es perder poder. Dedicar tiempo para la oración, por eso, es inversión en el reino. Pero tratar de solucionar cosas que no te competen, o que son situaciones que las personas tienen que pasar por ese problema, por esa situación, para ver si así claman, pero tú les robas la oportunidad del clamor y les quieres solucionar. ¿Cuántos dicen ouch o gloria a Dios? Déjelos. ¿O cómo se encontró usted con Dios? Cuando ya no podías, cuando ya no entendías, doblaste tus rodillas, doblaste tu orgullo, doblaste tu vanidad, pero tú no dejas que esos muchachos vivan ese proceso. No dejas que Dios los rescate. Todo sistema físico
tiende a desgastarse. El cuerpo con envejecimiento, deterioro y pérdida de funciones. Todos vamos para allá, pero para algunos no vamos a pasar por la muerte, y esa sería la ventaja. Todos vamos para allá, pero pudiéramos no. Si tomamos buenas decisiones. La entropía es la tendencia natural de la materia a deteriorarse. Eso quiere decir que es una naturaleza adámica el que queramos interferir en los planes de Dios. Se escucha fuerte, pero así es. Si usted ha detectado que ha interferido en los planes de Dios, dígale: Señor, me arrepiento y entiendo que he puesto mi mirada en lo material y no en la esencia, que eres tú. Los músculos se debilitan, las articulaciones se gastan, los órganos envejecen o los amolamos nosotros por nuestras decisiones. El cuerpo constantemente pierde la capacidad de regeneración. Y ahí es donde está el problema. Escuche esto. El cuerpo de manera natural tiene una natural, quiere decir que Dios lo puso, tiene la capacidad de regenerarse, de autorregenerarse. Pero muchas veces nuestra amargura, porque el espíritu triste seca los huesos. Y ya lo vimos en el genoma, ya lo vimos en el ADN. El secar los huesos no es de que te duelan los huesos, es de que todas las defensas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos que están ahí en los tuétanos. Por eso dice que viene la palabra de Dios y entra hasta partir el alma, separar el alma del espíritu, que el alma no influya en el espíritu, hasta partir el alma. Y dice que llega y discierne, llega y penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. ¿Y qué más? Y las articulaciones. O sea que la palabra de Dios hace cambios biológicos en el cuerpo. Pero nuestra amargura, nuestras dudas, nuestra incredulidad hacen una guerra interna biológica. Eso quiere decir que a veces la iglesia estamos la guerra espiritual, pero primero es una guerra biológica. El que los pensamientos te ataquen y no te dejan conectarte con Dios es una guerra biológica, química, física. Hay acciones que tenemos que hacer. La oxidación es el proceso químico donde las células sufren daño por moléculas llamadas radicales libres. ¿Qué tienen los radicales libres? El smog de los camiones, las explosiones de las pedreras, los conservadores de los alimentos que tantos comemos. Tiene radicales libres. Las botellas de plástico de las aguas, de la Coca-Cola, de los juguitos, todo trae radicales libres. Y estos radicales dañan el ADN, las proteínas y las membranas celulares. Y cuando un metal se oxida, se deteriora. Y algo parecido ocurre lentamente en el cuerpo. Eso es lo que envejece, lo que inflama y lo que provoca enfermedades. ¿Qué quiere decir? Todo eso nos roba días, horas de vida. Eso.
Y usted puede decir, lo puedo arreglar, puedo hacer pequeñas acciones. Voy a resguardar el agua en vidrio, voy a tomar agua en vasos de vidrio, voy a tratar de no comer tantos enlatados. Pero vámonos a lo espiritual, porque estamos hablando de materia, porque desde ahí podemos mover todo. Antes, la muerte celular. Las células del cuerpo nacen, funcionan y eventualmente mueren. Algunas se reemplazan y otras ya no regresan con el tiempo. Hay algo que se llama, anótelo por favor, apoptosis. APOPTOSIS. Muerte celular programada y natural. Apoptosis. A, P de Pedro, O de oso, P de Pedro, T de Tito, O de oso, S de sal, y de Isaías, S de sal. Apoptosis. Muerte celular programada y natural. ¿Cuándo sucede esa apoptosis? Hay un riesgo de la apoptosis que tiene comprobación científica, pero vamos a ver del lado espiritual. Cuando un hermano o una hermana en Cristo o una persona dice, yo me voy a morir joven, yo siento, y luego a veces dicen, siento de Dios, yo siento que no voy a llegar para cuando mi hija tenga 15. A ver si, no creo. En ese momento activas las células y empiezas a programar una muerte celular. Eso es epigenética aplicado en lo espiritual. Aunque Dios no diseñó que murieras joven, todo lo que has puesto en palabras pacta tu vida para dejar de existir. Y sí, el poder de nuestra boca. Ahora váyase a lo espiritual. Si en lo científico tiene explicación, usted conoce la palabra. ¿Cómo más sucede la apoptosis? Ay, sí, mis hijos, pero el día que yo no esté, a ver si mis hijos. Se está imaginando el día que usted no esté. Está trayendo eso. Está pensando en muerte. Está programando todo y a todos para cuando usted no esté. Digo, una cosa es que haga, no sé, testamentos, que tome decisiones, pero otra cosa es que esté constantemente diciendo. Va a entrar en apoptosis su cuerpo. Eso quiere decir que si su organismo, por decisión de Dios, estaba ahí de que iba a morir de un derrame cerebral, y su cuerpo estaba lentamente, ya estaban subiendo los triglicéridos y el colesterol y el ácido úrico, y la presión ya se desajustaba, pero va a empezar a tener picos más altos y más altos y más altos, hasta que no cambie el maldecir por el bien decir, y empieza a declarar: si un día a Dios le place que yo no esté, si a Dios le place eso, yo confío que Dios tiene el control de esto y de esto otro. Yo sé
que hoy en día mi cuerpo quiere engañarme a que yo no voy a vivir más de los 60 o 70. Pero yo sé que Dios está trabajando en mi cuerpo, en mi vida. Y yo sé que voy a ver la gloria de Dios en mí. No solamente en mí como nos lo pintan, sino en mí. La gloria de Dios. Porque la gloria de Dios en la creación perfecta cubre la materia. La gloria de Dios en la creación perfecta tiene su sanidad. La gloria de Dios mantiene a raya la apoptosis. Y luego hay necrosis. Esa es otra. O sea que antes de la apoptosis, antes de la necrosis está la apoptosis. La necrosis es la muerte por daño o enfermedad. O sea que la palabra de Dios nos dice que Cristo vino a pagar un alto precio por la necrosis y por la apoptosis, para que le predique a doctores cuando vaya a consulta. Dios ya pagó por esos procesos químicos, biológicos de la materia. Él ya lo pagó. ¿Qué sucede con el envejecimiento? Las células se reparan menos, pero se reparan. Se dañan más rápido y aparece un deterioro. Hoy la creación funciona bajo procesos de corrupción física. Y queremos que la corrupción política se acabe. Esa no se va a acabar. Dice la escritura que la corrupción va a ir en aumento. Y ahí están, hermanos, ore y ore que la corrupción se acabe. Y vamos a cambiar leyes y yo voy. No lo van a lograr, porque eso va a ir de mal en peor. En lo que nos debemos de enfocar es en lo espiritual. Es en rescatar a esa gente que está siendo dañada por la corrupción de esas personas. Romanos 8:20. La creación está sujeta a vanidad. Y cuando hablo de sujeta, no hablo de la jeta de la que se enoja con usted. Hablo de esa sujeción que tiene la creación hacia la vanidad. Porque si perdemos algo, lo perdemos por vanidad o por orgullo. Así que si perdemos algo, le puede decir al que está al lado suyo: si lo pierdo es por sujeta la vanidad y por sujeta el orgullo. Ahora la materia se desgasta, envejece y se deteriora. Pero el diseño original del Edén parece haber funcionado diferente por un tiempo, aunque debió de haber sido eterno. Hoy el cuerpo envejece porque la creación está bajo corrupción. Pero no vaya a querer ir a golpear a los políticos para hacerse más joven, no. Hablamos de la corrupción del cuerpo. Dicen por acá, pero yo no soy corrupto. Mientras que tenemos un cuerpo que no es incorruptible, estamos bajo corrupción. Ese es el aguijón que menciona la Biblia, la carne. Todavía no estamos transfigurados. El llegar al proceso de transfiguración completa, ahí ya no hay corrupción. Pero si soy materia dirigida por la gloria de Dios y estoy en un momento de creación eterna, si toco la esencia
y no la materia, si toco la ley de Dios, porque esa mujer lo que pensó primero fue: no estoy tocando la ley de los hombres, hay una ley de Dios, y a esa es a la que yo quiero accesar. Esa mujer no estaba pensando en las reglas que habían impuesto. Ella volteó, y como en ese tiempo y en ese lugar saben lo que significa las esquinas del manto, ella dijo: es la ley, pero yo creo que es el Cristo. Yo sé que si toco el borde de su manto, seré salva. Se enfocó en la salvación. No tocó la estructura religiosa, tocó la oportunidad de su vida. Entendió que había leyes más allá de las que ella conocía y de las cuales la estaban manteniendo en castigo, porque era más el azote que recibía de la gente que el que Dios había puesto en ella. Y la forma más sencilla y fácil de salir fue comprender la ley espiritual. Este es el Cristo, este es el hombre, yo lo creo, pero Él trae la ley en sí. Creo en la ley que Él cree. Y accesó. Pero Cristo vino a traer restauración al diseño original. Antes de finalizar, quiero decirle que el siguiente episodio es de cuerpo incorruptible. Así es de que aquí en iglesia le invito a que el próximo sábado ayunemos desde el día viernes. Vamos a subirlo al grupo. Si tú estás escuchando esta predicación y ya está disponible la siguiente, no la escuches. Primero ponte en ayuno un día antes de escucharla. Sé lo que te estoy diciendo y sé a lo que te estoy invitando. Así de que en el nombre de Jesús, ojalá que nos podamos reunir en el siguiente episodio y que tú desde casa y tú desde aquí, desde la iglesia, podamos conectar en Edén, en ese lugar desde el principio que Dios creó, en ese diseño original. Primera de Corintios 15:53. Esto corruptible se vista de incorrupción. A eso vamos, a que esto incorruptible se vista de incorrupción, como dice Primera de Corintios 15:53. La resurrección significa que la corrupción ya no gobierna la materia. Cuando hay sanidades, cuando hay señales, cuando hay milagros, cuando hay prodigios, quiere decir que la iglesia, o quiere decir que parte de la iglesia, o quiere decir que el ministro ha logrado que la corrupción ya no gobierne la materia, porque encontró esencia, porque te está invitando a tocar el borde del manto. Y ya si no es por tu propia fe, es por el don de fe que se mueve en el lugar. Hoy la materia se deteriora, pero Dios promete una restauración donde la corrupción ya no tendrá dominio. La presencia de Dios envolvía completamente al hombre, y eso es lo que va a suceder en tu vida y en mi vida. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Allí en Génesis 2:25 no había distorsión
El problema no fue la desnudez. El problema fue la nueva percepción caída que ellos tenían. Eso quiere decir que ahí se abre el corazón y la mente del hombre a la vergüenza, al miedo y a la inseguridad. Esto quiere decir que se distorsionó. La caída del hombre distorsionó la manera en que el hombre se veía a sí mismo. Escuchen, no cómo veía a Dios, cómo se veía a sí mismo. No había corrupción emocional, o sea, no había ansiedad, no había traumas, no había rechazo, no había culpa, no había inseguridad, porque el alma estaba alineada con Dios. Pero en Génesis 3:10 dice: tuve miedo. Primera vez que aparece el miedo. Génesis 3:10. Antes no había miedo, antes no había culpa. Esto significa que la corrupción emocional comenzó después de la caída. El pecado no solo afectó el espíritu, también afectó las emociones y la percepción humana. El temor nació cuando el hombre se separó del amor perfecto de Dios. Entienda esto. Por eso la Escritura dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Quiero que se enfoque en esto. Dice la Escritura que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Pero el temor nació cuando el hombre se separó del amor perfecto de Dios. Ahí hay una puerta espiritual hacia la bendición. Necesitamos escudriñar esto en casa. La vergüenza hizo que Adán se escondiera, pero el amor hace que vuelvas a acercarte. La vergüenza hizo que Adán se escondiera, pero el amor hace que vuelvas a acercarte. Y el miedo es evidencia de desconexión, y el amor es evidencia de restauración. ¿Cuándo aparece el temor? Esto quiere decir cuando se abren las puertas para que te separes de Dios. Cuando se abren las puertas para que tu cuerpo entre en desgaste. Cuando sientes juicio. Cuando sientes rechazo. Cuando sientes abandono. Y cuando sientes inseguridad. Juicio, rechazo, abandono e inseguridad hace que el cuerpo entre en procesos de corrupción. Por eso el rechazo, la sensación de abandono, de inseguridad y de culpa activan más del 70% de enfermedades psicosomáticas en el cuerpo. Nuevamente hay predicación de enfermedades psicosomáticas en el reproductor de Spotify. Pero el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, restaura identidad, confianza y comunión. El amor de Dios restaura identidad, confianza y comunión. Evangelismo puro. Vamos a entender el evangelio de esta manera. Adán tuvo miedo porque la caída
rompió la percepción del amor perfecto. Adán tuvo miedo porque la caída rompió la percepción del amor perfecto. Y Cristo vino a restaurar esa comunión para que el hombre dejara de esconderse de Dios. Porque la gloria hacía que la materia estuviera alineada con Dios. Hoy comprendimos algo profundo. Tu cuerpo viene del polvo, pero viene de un polvo tocado por Dios. Eres materia, pero materia diseñada para gloria. Este fue el episodio número 33, el polvo del Edén. Y recuerda que no eres solo polvo, eres polvo lleno del soplo eterno de Dios. Que el Señor te bendiga. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído, en este podcast.